Fue una mujer que estuvo al frente de ejércitos, una mujer que burló las expectativas de su tiempo y se convirtió en un símbolo de coraje en una nación que en ese entonces estaba en construcción. Su nombre fue Francisca Zubiaga y Bernales, pero la historia la recordaría como la Mariscala, aunque también se le conoce como la Prefecta o Doña Pancha, y también se le conoce como la Presidenta. En cuanto al epíteto de la Mariscala, no fue un apodo simbólico, sino fue una forma de reconocer lo que muchos no podían admitir en voz alta, que había una mujer al mando, una mujer dispuesta a desempeñar los mismos roles que los hombres. Y en la sociedad de aquella época, a inicio de la vida republicana del Perú, era completamente impensado que una mujer participe en campañas militares y se involucrara en problemas que comúnmente solo los hombres resolvían. Hoy les voy a hablar de la Mariscala. Su nombre completo es Francisca Zubiaga y Bernales. Nació en Cusco en 1803, en una sociedad aún marcada por las jerarquías coloniales y los roles de cada sector los imponía la sociedad. Pero desde joven, Francisca, o Pancha como la llamaban, demostró que no estaba hecha para la sumisión, no estaba hecha para obedecer. Francisca fue educada y aguda, y con una personalidad magnética, rápidamente se convirtió en una figura destacada en los círculos sociales de Lima, donde conoció al hombre que cambiaría su destino, Agustín Gamarra. Agustín Gamarra fue un militar de temple frío, ambicioso, que vería en Francisca no solo a una esposa, sino a una aliada. Se casaron en 1825 y, contra todo pronóstico, Francisca no se conformó con el papel de primera dama que acompaña a su esposo en reuniones y se limita a escuchar. No era la típica primera dama con esas características. Ella quería estar donde se decidía el futuro del país. En 1828 se llevó a cabo una intervención peruana en Bolivia. Básicamente lo que buscaba el Perú era evitar la influencia de la Gran Colombia en Bolivia, ya que en ese entonces había tensión entre Perú y la Gran Colombia. Y esta tensión era debido a cuestiones territoriales. Esta tensión entre Perú y la Gran Colombia llevó a que el Perú lleve a cabo una intervención en Bolivia, una intervención militar. Esta tensión desencadenó la guerra entre la Gran Colombia y Perú entre los años 1828 y 1829. Bueno, ese es el contexto. El punto es que en esa intervención peruana en Bolivia, Francisca participó y marchó al campo de batalla. De hecho, ella misma dirigió un batallón de 25 lanceros que le permitió tomar el pueblo de Paria, en Bolivia, y ganó aquel enfrentamiento. Esta hazaña le hizo merecer el título de la Mariscala, ya que su esposo, Agustín Gamarra, recibió el rango de mariscal. Además, el presidente de Bolivia en aquel entonces, un señor llamado Andrés de Santa Cruz, se refería a ella como la Gran Mariscala del Perú. En 1829, cuando su esposo, Agustín Gamarra, asumió la presidencia del Perú, muchos creyeron que Francisca ocuparía un papel decorativo, pero se equivocaron. Mientras los conflictos internos estallaban y los intereses bolivianos se cernían sobre el Perú, Francisca decidió no esperar en palacio, sino participar activamente. Acompañó a su esposo en campañas militares. Los soldados la respetaban, incluso algunos la temían. Sus enemigos políticos, por supuesto, no tardaron en atacarla. La llamaron ambiciosa, manipuladora, altanera, pero nada de eso lograba frenarla. En 1831, mientras su esposo, el presidente Agustín Gamarra, se ausentaba de Lima, la situación era crítica, el poder estaba vacante.
y en ese contexto el que asumió el mandato de forma provisional fue el vicepresidente Antonio Gutiérrez de la Fuente. Sin embargo, la mariscala acusó a Gutiérrez de la Fuente de conspirar en contra de su esposo. Ella misma se encargó de organizar y dirigir las tropas que persiguieron a Gutiérrez de la Fuente. Así que Gutiérrez de la Fuente tuvo que huir y halló refugio en un buque extranjero que se encontraba en el Callao. En realidad, la causa del derrocamiento de Gutiérrez de la Fuente fue la discrepancia política entre él y Gamarra. Es decir, las medidas que tomó Gutiérrez distaban de las que esperaba el gobierno de Gamarra. En fin, fue en ese momento cuando Francisca hizo lo impensable. Tomó el control del gobierno, algo sin precedentes. En 1833, la dupla Gamarra y Zubiaga intentó imponer a como de lugar como sucesor al gobierno al general Pedro Pablo Bermúdez, y instaron a sus partidarios a hostilizar, a amedrentar al nuevo presidente provisorio elegido por la Convención Nacional, el general Luis José de Orbegoso. Conforme a la voluntad de Gamarra, Pedro Pablo Bermúdez se autoproclamó en Lima como jefe supremo en 1834, mientras que Luis José de Orbegoso se refugiaba en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Los gamarristas, es decir, los partidarios de Gamarra, intentaron tomar la fortaleza, pero no tuvieron éxito. Paralelamente, en Lima se había desatado una guerra civil entre los partidarios de Orbegoso y los golpistas, es decir, los que estaban del lado de Gamarra. Mientras tanto, Pedro Pablo Bermúdez se había refugiado en Palacio de Gobierno y fue salvado por la llegada de tropas procedentes del Callao al mando de la mariscala. Rescataron a Bermúdez y lo llevaron a la sierra. La mariscala seguía luchando en Lima, montada en su caballo y cubierta con una capa sobre su uniforme, disparando e induciendo a sus soldados a no decaer en la lucha. El resultado final de esta guerra civil entre Orbegoso y Santa Cruz contra Gamarra y Salaverry, por cierto, haciendo un paréntesis, Salaverry en 1835 sería presidente del Perú. Además, Salaverry es recordado por ser el presidente más joven en toda la historia del Perú. Llegó al gobierno cuando apenas tenía 29 años. El resultado de esta guerra civil ganó el bando de José Luis Orbegoso y Santa Cruz. Y esto significó el final del gobierno de Agustín Gamarra, aunque más adelante iba a tener un segundo gobierno. Pero sí fue la decadencia de Francisca, que en 1835 viajó a la ciudad de Valparaíso, en Chile, donde murió pobre y enferma de tuberculosis a los 32 años. Al parecer, fue enterrada en una fosa común de la que no se tiene ningún registro. Se dice que antes de morir le pidió al contador y militar Bernardo Escudero, su amigo de confianza, que le retire el corazón para enviárselo a su esposo. Y su esposo luego debía enterrarlo en el Cusco, que es la ciudad natal de Francisca. Y efectivamente, se cumplió su última voluntad. El corazón de Francisca fue llevado a Cusco y enterrado en la iglesia de la Merced, pero posteriormente fue robado y ya no existe registro alguno sobre sus restos. La vida de Francisca Zubiaga y Bernales, conocida como la Mariscala, fue una vida breve e intensa, una vida inolvidable, que marcó la historia del Perú. Francisca Zubiaga y Bernales fue una de las pocas mujeres en la historia republicana del Perú que se atrevió a desafiar el rol que le imponía la sociedad. No fue una espectadora, fue protagonista, participó activamente en campañas militares, gobernó, comandó un ejército
Y lo hizo en una época en que ser mujer y tomar decisiones era en sí un acto de rebeldía, un acto de guerra. Su historia, por supuesto, es gloriosa. Cuando el Perú más lo necesitaba, ella se puso de pie y comandó un ejército. Estuvo al frente en el campo de batalla. Y eso la historia nunca debería olvidarlo. Eso es todo de mi parte, gente. Como siempre, gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo, chao.